Un fuerte aplauso, enorme aplauso para Maribel, que estas vueltas del café son absolutamente enérgicas. Bueno, nos queda por delante 2 paneles, una clausura con varios anuncios interesantes que tiene Javier guardados en el bolsillo para sacarse unas de la manga a última hora, una conexión institucional y luego tenemos cóctel y conciertazo de los Picocos, ¿no? Banda Picocos o Picocos. Bueno, siguiente mesa. Vamos a hablar de la problemática de los costes del arbitraje. Por fin hablamos de pasta. ¿Quién paga la fiesta? ¿Es cara la fiesta? ¿Es barata la fiesta? ¿Pero quién la paga? ¿Quiénes son los padrinos? Hay que saber anticipadamente lo que va a costar y quién lo va a pagar. Imagino que eso es muy importante. Vamos a debatirlo con la siguiente mesa. Esta mesa es la de DLA Piper y está con nosotros Borja de Obeso Pérez Victoria, Location, Head Litigation and Regulatory, DLA Piper España. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. La verdad es que esperábamos menos asistencia dadas las horas y que hay que prepararse para el concierto. Bueno, vamos a traer a esta mesa una temática que creo que es de interés. Se refiere a los costes del arbitraje. Querríamos abordar la problemática e intentar justificar o explicar el porqué de las, en ocasiones, sustanciales diferencias en términos de costes en relación con los procedimientos arbitrales y los procedimientos judiciales y a ver si entre nosotros somos capaces de encontrar o dar propuestas o soluciones para tratar de paliar en la medida de lo posible esta problemática. Para ello queremos contar con la opinión 360 de todos los usuarios del arbitraje y disponemos del punto de vista de un cliente, usuario del arbitraje, de un reconocido, reputado árbitro y también de un perito, así como de un counsel, que seré lo que diré yo, además de mi papel de moderador. Permítanme presentarles muy brevemente a los ponentes. En primer lugar, Andrea Rodríguez, licenciada en Derecho desde el año 2014, en la actualidad es la directora de contencioso del Corte Inglés. Su trayectoria profesional pues me la conozco bastante bien porque la hemos desempeñado juntos durante muchos años en diferentes despachos y nos va a presentar la perspectiva de los clientes. También tenemos a Carlos González Bueno, catalán de Ocón, abogado del Estado en excedencia, compañero y buen amigo, árbitro de reconocido prestigio, y que nos va a dar la perspectiva tanto desde el punto de vista de los árbitros como de las cortes que administran los arbitrajes. También tenemos a Juan Jesús Valderas, socio de Álvarez Marsal, 25 años de experiencia en Deloitte, en KPMG, en Álvarez Marsal. Su trayectoria hace innecesaria una mayor presentación. Muchísimas gracias a los tres por darnos la oportunidad de escucharos. Y sin más dilaciones querría entrar ya en materia y me gustaría en primer lugar darle la palabra al cliente. Y para eso, Andrea, nos gustaría conocer desde la perspectiva del usuario del arbitraje cómo se aborda la problemática de los costes en el procedimiento arbitral, cuál es la principal inquietud que tiene un cliente a la hora de enfrentarse a la decisión de resolver sus disputas a través del procedimiento arbitral o a través del procedimiento judicial y qué es lo que le lleva finalmente a decidir una u otra vía. Muchas gracias, Borja, y muchas gracias también a DLA por la invitación. Como abogados internos, cuando queremos incluir o nos planteamos incluir una cláusula arbitral como método de resolución de disputas, una de las primeras, o si no, la primera pregunta que nos hacen internamente en nuestras casas es, bueno, pero ¿y esto cuánto nos va a costar? Y es que
es innegable que el coste que como clientes asumimos para la resolución de las controversias o de las disputas que tenemos, ya sea mediante arbitraje o mediante jurisdicción ordinaria, es una variable importantísima a considerar. Y en este punto del coste es verdad que en una primera aproximación pues los costes del arbitraje son o pueden ser superiores a los que tendríamos en el caso de acudir a la jurisdicción ordinaria. Y con todo y con eso, las empresas, los clientes, seguimos acudiendo al arbitraje, pese a ese primer impacto a lo mejor de un mayor coste. ¿Y cuál es el motivo? Porque parece un poco contraintuitivo. Pues bueno, es verdad que desde nuestro punto de vista hay muchas ventajas que se dan en el arbitraje frente a la jurisdicción ordinaria, la flexibilidad del procedimiento, la especialización de los árbitros, muchas de ellas, la confidencialidad, ese método win-win en el que podemos seguir teniendo relaciones con la contraparte, aunque hayamos tenido una controversia. Pero para mí la principal ventaja o el principal hito que nos hace decantarnos por el arbitraje es el tiempo. Y es que el tiempo, en mi opinión, el tiempo y coste son al final dos caras de una misma moneda. De hecho, hay una frase, una expresión popularmente conocida que es que el tiempo es oro. Y es verdad, lo es, el tiempo es oro. Al final, las empresas, los clientes, lo que queremos es una solución justa a nuestras disputas, pero también valoramos muchísimo que esa solución sea tempestiva. Queremos la mejor solución en el menor tiempo posible. Y así necesitamos, y de hecho también nos lo piden internamente en nuestras casas, nuestros departamentos financieros y de contabilidad, que las contingencias que identificamos, las contingencias que tenemos, las provisiones que tenemos que dotar, que nos vemos obligados a dotar, no se mantengan sine die, que no se mantengan durante años. Y en este punto, relativo al tiempo, es donde pienso que reside el atractivo del arbitraje para nosotros. Al final, el ahorro en tiempo nos compensa un potencial mayor coste del procedimiento arbitral. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea. Una de las principales diferencias, y es bastante obvio, entre el ámbito arbitral y el jurisdiccional en materia de costes es el coste administrativo del arbitraje, los costes de las distintas cortes que pueden administrar el procedimiento arbitral y, muy señaladamente también, los honorarios de los árbitros, del tribunal arbitral o del árbitro único. Carlos, en tu opinión, ¿cómo podríamos explicar, justificar, defender que pese a ese coste significativo adicional en el ámbito arbitral respecto del ámbito jurisdiccional, pese a ello es recomendable acudir a la vía arbitral? Sí. Yo como punto de partida me gustaría constatar algo muy obvio, y es que no podemos comparar propiamente los gastos del árbitro frente a los del juez porque no sabemos exactamente cuáles son los costes del juez. Podríamos decir fácilmente, bueno, cuando hay tasa judicial es la tasa judicial o que la justicia es gratuita en otros muchos casos, pero la realidad es que está financiada por el Estado, está totalmente subvencionada y habría que ver caso por caso cada procedimiento judicial qué impacto tiene. Eso es un estudio complicado que variaría de jurisdicción en jurisdicción, de tipo de procedimiento. Por lo tanto, decir que yo interpongo una demanda y como mucho pago una tasa que no cubre ni remotamente el coste total del procedimiento y lo comparo con los gastos del arbitraje, donde tengo que estar financiando la totalidad de los costes, yo creo que es tramposo en perjuicio del arbitraje. Ese esfuerzo no se ha hecho. Yo creo que en un mundo ideal probablemente el Estado, habiendo una vía alternativa de solución, debería financiarla también. Es decir, oiga, si yo financio los juzgados o financio una vía alternativa y al final lo que estoy resolviendo es con recursos públicos y un interés público una solución de las controversias. Eso no es viable, pero al menos no lo es a día de hoy, pero sí que no perdamos de la perspectiva de que son cosas distintas. Y a partir de ahí, realmente,
dejando a un lado este hecho que me parece difícilmente discutible, estamos comparando cosas muy distintas. El número, a mí una cosa que me sorprende increíblemente cuando me dan los datos de las sentencias dictadas por los jueces, me parece imposible. O sea, para el que no es juez es inimaginable las estadísticas de sentencias. Tío, ¿pero de dónde sacan el tiempo? Bueno, pues lo sacan, al final la sacan, por lo tanto tiene que haber alguna explicación y no hay una explicación, como suele ocurrir, sino muchas explicaciones. En primer lugar, hay una carga de trabajo frecuentemente redundante. Los tribunales tienden a tener un razonable nivel de especialización, sobre todo en determinadas jurisdicciones más que en otras y en determinados ámbitos geográficos, y por tanto una posibilidad de dictar un número considerable de sentencias muy parecidas, que se reaprovecha el esfuerzo realizado en la primera o en las primeras. Esto en algunos tipos de arbitrajes se puede realizar. Estoy pensando en el arbitraje quizá de alquiler o casos muy concretos donde las problemáticas son muy parecidas. En el arbitraje comercial normal eso no es posible. Un factor determinante es el tiempo que el juez puede, no que le dedica, sino que le puede dedicar a cada asunto. No hay proporción de ningún tipo con el tiempo que le dedican los árbitros. Los árbitros a una audiencia de una complejidad relativa puede ser 5 días, o 10, o varias audiencias, porque no se pueden desarrollar de una sola vez. Eso es inimaginable. Una ratificación pericial puede durar perfectamente 2 horas, si no tiene una complejidad enorme. Tú nos lo dirás luego, Juan, pero yo no he visto... El récord lo tengo en 6 horas, pero no es lo normal tampoco. Yo creo que en la mayoría de los procedimientos judiciales a la segunda pregunta ya te están metiendo prisa. Conclusiones, lo mismo. A veces en el arbitraje se reserva toda una mañana para las conclusiones de una parte y de la otra. Y dice, oiga, tiene usted 5 minutos para hacer conclusiones. Claro, los que hemos opositado, metemos un tema ahí en 5 minutos y que sea lo que Dios quiera, aunque no haya quien nos siga. Entonces, realmente hay una dedicación en tiempos, en esfuerzo y en la posibilidad de asuntos que puede llevar un árbitro que es imposible. O sea, que llevamos que justifican que la retribución sea muy distinta, claro. Y entiendo que también hay una cierta presión por parte de la Corte y por parte del cliente a la hora de demandar una resolución lo más rápida posible en el tiempo. El cliente, como nos explicaba Andrea, valora que el tiempo es dinero, que las provisiones que tiene dotadas en las cuentas no pueden estar allí para dormir el sueño de los justos. Y entiendo que esa presión también la sufre y la recibe y es receptiva a ella tanto el árbitro como la Corte, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que debería recibir más presión aún. Es decir, el tiempo es absolutamente esencial. Cuando hablamos de costes, tiempo es costes. Es muy sencilla la ecuación, porque a más tiempo no es una dilación arbitraria, sino son más trámites, más complejidad, se siguen devengando intereses. Si se alarga 3 años de intereses, al final en el laudo es una parte importante de la indemnización. Se incrementa la incertidumbre, se incrementa un bloqueo entre dos partes que tienen ese negocio que sigue, esa obra sigue desarrollándose. Esa relación comercial sigue desarrollándose. No tienen certeza de lo que tienen que hacer en el futuro y no tienen certeza de cómo tienen que desarrollar esa relación comercial compleja en otras relaciones que pueden estar afectadas por la misma problemática. El tiempo es esencial y yo creo que se le da, sobre todo en los últimos tiempos, poca importancia. Todos sabemos, o yo creo que es algo razonablemente pacífico, que los arbitrajes tienden a hacerse cada vez más complejos, tienden a alargarse y estamos renunciando a una de las claves esenciales de los valores competitivos del arbitraje, que es el que nos mencionaban antes, es el factor temporal. Si perdemos ese factor de competitividad, realmente pues le estaremos haciendo un flaquísimo favor al arbitraje. Juan Jesús, la intervención de los peritos, del mismo modo que la intervención del cónsel, es bastante común y presenta bastantes aspectos comunes tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito arbitral. ¿Cuáles son, a tu juicio, las justificaciones que podemos dar para ese superior valor de costes en términos de periciales en el ámbito arbitral? Bueno, antes de empezar, gracias Borja y gracias Sonia, gracias Javier y gracias a todos. Estoy encantado de estar aquí, de que me dejéis un año más jugar y participar, ¿no? A ver, es verdad que en general a priori
al menos en mi experiencia, el coste del perito es muy parecido en un ámbito jurisdiccional que en un ámbito arbitral. Sin embargo, esto deja de ser verdad en algunas ocasiones y hay un par de ejemplos o un par de tipos de situaciones donde eso se ve muy bien, que es cuando se pide del perito una sucesión de informes, cosa que es mucho más difícil en el orden jurisdiccional, y bueno, el otro día comentaba un compañero que en un asunto habían llegado a emitir 8 informes, con lo cual ya está todo dicho, ¿no? Y el otro ámbito que tiene que ver con algo que mencionaba Carlos, que es la intensidad de la exigencia de todos los que participan en un arbitraje, que es también el tiempo que es necesario invertir en la preparación y en el propio testimonio. Creo que en general, aunque cualquier generalización es errónea, es justo decir que en general inviertes más horas en preparación, ratificación, careos, etcétera, en un procedimiento arbitral. Y los dos asuntos tienen que ver con el uso que se hace de los peritos en el procedimiento arbitral. Y digo esto porque ese uso tiene un impacto directo en la eficacia de los peritos y del arbitraje en su conjunto, y es ahí donde engancha con lo que decía Andrea, que para mí es la variable crítica, es si esto se alarga va a costar más. Bueno, que si cuesta más, que sea por algo, no a cambio de nada, ¿no? Entonces, y sobre eso luego espero tener la oportunidad de hacer un par de consideraciones o un par de ideas, de lanzar un par de ideas sobre cómo creo que se podría usar mejor a los peritos en beneficio del arbitraje y por lo tanto de todas sus partes, de los árbitros, de los litigantes y del proceso en general. Sí, desde el punto de vista del counsel, y ahí permitidme que yo dé mi opinión desde esa perspectiva, ocurre algo bastante similar a lo de los peritos, y es bueno, la razón de la diferencia de costes en el procedimiento arbitral y en el procedimiento judicial deriva fundamentalmente de la intensidad y de la continuidad del asesoramiento. No tiene nada que ver un procedimiento judicial, por complejo y por importante que sea, en el que tu labor de cara a quien tiene que decidir esa disputa, que es el juez, está muy focalizada en el tiempo y en hitos procesales muy concretos: presentación de la demanda, audiencia previa y acto del juicio, con la esperanza de que te dejen desarrollar en el acto del juicio toda tu argumentación y te den un tiempo razonable para interrogar a tus peritos y a tus testigos y hacer unas conclusiones que se puedan medio entender. No tiene nada que ver con el asesoramiento que se hace en el seno de un procedimiento arbitral, en el que la interrelación es constante, por una parte con el cliente, por otra parte con el tribunal arbitral, en el sentido de que, bueno, pues al final el calendario procesal, el acta de emisión, viene determinada por la voluntad de las partes, por el acuerdo entre las mismas. La sucesión de escritos de alegaciones que suele haber en un procedimiento arbitral y la interrelación que hay con el resto de profesionales que intervienen en el arbitraje, desde los propios empleados o directivos de las partes a los peritos que, como bien decía Juan Jesús, pues cada vez cobran mayor importancia en estos arbitrajes cada vez más complejos, en los que el aportar elementos de conocimiento técnico del que adolece el counsel y del que adolece normalmente también en alguna medida el árbitro que ha de dirimir la controversia, pues justifican que efectivamente las horas invertidas, aunque ya nadie factura por horas, eso pasó a la historia, pues sean incomparablemente más las de un procedimiento arbitral que las de un procedimiento judicial. Devolviéndole la palabra al cliente, Andrea, en un arbitraje la determinación de las fases del procedimiento arbitral, la determinación del calendario procesal, depende en gran medida del acuerdo entre las partes que están involucradas en el procedimiento. ¿En qué medida el criterio costes, el criterio abaratamiento, el criterio económico, finalmente, es el determinante o cómo influye o puede influir en esa determinación del íter procedimental en el procedimiento arbitral?
Bueno, yo decía al principio que el coste era una de las primeras preguntas que se nos hace como abogados internos y es una de las principales variables que se considera, eso es cierto. Pero es verdad que lo más importante es que tengamos la mejor defensa para nuestros intereses. Eso es lo fundamental. El coste viene después. Y también decía que una de las principales ventajas que nos daba el arbitraje era precisamente esa flexibilidad. Y aquí yo creo que es donde se conjugan un poco ambas variables, ¿no? No hay dos procedimientos iguales, ningún caso es igual a otro y yo creo que en ese diseño del procedimiento, del calendario procesal, de las distintas fases, debe hacerse caso por caso. Me encantaría darte una respuesta general que sirviera para todo, pero creo que no existe. Creo que todo se reduce a un depende. Evidentemente, no va a ser lo mismo en términos de tiempo y, por tanto, de coste, un arbitraje en el que la disputa sea más sencilla que aquellas cuestiones que nos preocupan más por muchas cosas o que tengan más importancia por muchos motivos. No solo el económico, la cuantía del arbitraje, que evidentemente es muy importante, pero también, por ejemplo, el impacto reputacional, que sea una disputa especialmente delicada. Estos aspectos yo creo que sin duda condicionan el arbitraje y condicionan ese diseño que hacemos y cómo lo conjugamos con los costes, ¿no? Decía antes Juan Jesús, dice, oye, pues, y Carlos también lo mencionaba, dice, oye, que si se extiende en el tiempo, por lo menos que sea por algo, ¿no? Pues que sea por esa mayor complejidad. Y siendo esto cierto, no tenemos que dejar de conjugarlo y es un equilibrio difícil y un reto yo creo que para todos los que intervenimos en el arbitraje, con la premisa fundamental de la que también hablaba antes, que es el tiempo. Lo que sí que es una cuestión que es irrenunciable para los clientes es que tengamos un laudo en un tiempo razonable, atendiendo a la complejidad del asunto. Realmente en mi opinión, cuando acudimos al arbitraje y descartamos la vía jurisdiccional es porque damos mucha importancia al tiempo. Y esa flexibilidad y antiformalismo del arbitraje es una herramienta que nos permite precisamente ahorrar tiempo y, por tanto, también ahorrar costes. No es lo mismo, y yo creo que a nadie se le escapa, no es lo mismo un arbitraje que se desarrolla de una forma normal, sin muchos incidentes, sin maniobras dilatorias, que aquellos arbitrajes donde, pues alguna de las partes juega un poco con esa maniobra dilatoria, nos incrementa el tiempo del arbitraje y con ello nos incrementa el coste. Creo que también es justo y es importante decir que no se trata en ningún caso de que el tiempo prevalezca sobre la justicia, pero tampoco de que por perseguir una justicia vayamos en detrimento del tiempo. Es un equilibrio dificilísimo. Y además, ya por último, yo creo que los costes del arbitraje en determinadas ocasiones quedan un poco más diluidos como variable a considerar, por varios motivos o razones. Una de ellas puede ser la propia cuantía del arbitraje, de la disputa que se esté discutiendo, y otra es una cuestión que mencionaba también antes, que es el impacto económico que tiene para nosotros en nuestra contabilidad y en nuestras cuentas, esas provisiones que tenemos que dotar durante mucho tiempo hasta que en la jurisdicción ordinaria conseguimos una sentencia firme. Carlos, desde el punto de vista del árbitro, una primera pregunta es, ¿el árbitro es sensible a esa inquietud de las partes en relación con los costes que se derivan del arbitraje? Uno. Y dos, ¿cómo puede contribuir un árbitro a limitar o reducir los gastos asociados a un arbitraje? ¿A través de qué mecanismos crees que podría contribuir? Yo el árbitro, no sé, como entidad abstracta, no sé si sensible. Este árbitro, yo soy muy sensible al tiempo, muy sensible, y a pesar de que no hay la suficiente presión sobre la conducción eficiente del procedimiento.
se puede hacer muchísimas más cosas. Algunas cortes penalizan la tramitación ineficiente del procedimiento, por ejemplo, la CCI penaliza con una reducción de honorarios que puede llegar a ser relevante si considera que se ha dilatado el tiempo y no hay una justificación objetiva, como puede ser el COVID, el fallecimiento, no lo quiera Dios, de alguno de los abogados, de alguien que interviene o alguna enfermedad grave, en fin, eso lo entiende perfectamente, pero si no se explica una dilación y por tanto pasa a ser indebida, penaliza a los árbitros y los árbitros, como es lógico, son sensibles a ello. Eso es una buena medida, pero yo creo que los árbitros tenemos mucho que hacer por nuestra parte. Se me ocurren algunas medidas, por ejemplo, aceptar el número de casos que razonablemente podamos llevar. Y el que razonablemente no quiere decir el número de casos que podamos concatenar uno a otro llega a los 365 días del año. No puede ser que haya cualquier incidencia, que tengamos que buscar mover la audiencia y que por uno de los 3 árbitros o varios no tengan un hueco de 3 días para la audiencia, de 4 o de 5, hasta dentro de no sé cuántos meses después. Eso provoca un atraso inmenso y dice, bueno, es que yo pensé que iba y tenía disponibilidad para ese día, sí, pero también tenemos que tener un poco de colchón para moverlo. Y eso provoca unos atrasos inmensos de muchos meses de árbitros que tienen una disponibilidad bajísima. En segundo lugar, los árbitros somos muy sensibles a lo que nos piden las partes y los abogados de común acuerdo. Si una parte dice A y la otra parte dice B, los árbitros intervenimos y resolvemos lo que consideramos más justo y ahí podemos introducir un factor de eficiencia. Pero si las partes les pides que te den un calendario tentativo y te dan unos calendarios donde para la demanda son 4 meses, para la contestación son otros 4, para la réplica, y se te va hasta la audiencia, se te ha ido 1 año y pico, cuando llegas a la audiencia y luego igual te piden 2 rondas de conclusiones, tienes poco margen de intervención. Y yo creo que aún así el árbitro debería, aunque nos duela, debería intervenir. Y debería decirles, señores, esto no es una conducción eficiente del procedimiento, el reglamento a mí me obliga, el reglamento al cual ustedes se han sometido me obliga, y vamos a ver si entre todos podemos llegar a un acuerdo. Entre otras cosas, porque ahora me ofrecen este calendario, pero luego cuando el arbitraje haya tardado 3 años y sea simplemente la suma más algún incidente que hay, y todos nos vamos a quejar, empezando por las partes y sus abogados, de todo lo que ha tardado, el impacto que tiene económico, etcétera. Por tanto, yo creo que el árbitro no tiene que pasivamente, acríticamente aceptar lo que le digan las partes de común acuerdo, sino que debe fomentar activamente la eficiencia. Por ejemplo, y no me quiero extender ya más, pero en las audiencias lo mismo, horas y horas para los interrogatorios. Yo soy de una escuela que creo que más es menos y menos es más. Los interrogatorios son un peligro, tienen una duración ideal. Y las partes, los abogados, muy frecuentemente quieren más tiempo y más tiempo. Más tiempo es posibilidades y potencial para que haya incongruencias, contradicciones y que un asunto que lo está llevando un intestino perfectamente se te tuerza. Entonces, oiga, señores, el tiempo necesario en función de la complejidad, de la cuantía, de las circunstancias del caso, no más porque sí, más horas porque sí, más días de la audiencia. Yo creo que los árbitros efectivamente pueden hacer muchas cosas y que tenemos que tener todos muchísima sensibilidad del tiempo. Juan Jesús, de todos es conocida la extraordinaria y creciente importancia que tienen las periciales a la hora de resolver las complejas disputas que se dirimen en los procedimientos arbitrales. Creo incluso que ha habido una ponencia, no sé si hoy o en el día de ayer, precisamente remarcando la importancia de la pericial a la hora de presentar un pleito. Una buena posición puede venir perjudicada como consecuencia de una pericial no tan buena y viceversa. Una mala posición procesal puede venir o beneficiarse mucho de una buena pericial. Sabiendo esto, ¿qué medidas podéis ofrecer a los clientes de cara a tratar de controlar en la medida de lo posible los gastos de preparación de un dictamen pericial y de su ratificación ante un tribunal? Sí, yo tengo algunas ideas que ofrecer. La primera, para clientes y para abogados, que es usadnos bien. Definid bien el alcance del trabajo que necesitáis de nosotros, sed concretos, sed lo más específico que sea posible al definir qué territorio, qué objetivo tenemos que servir con nuestro trabajo. Por favor, no utilicéis la pericial como otro escrito de alegaciones. Esto lleva horas y horas y horas, además de forcejeo con
con el perito, porque el perito cuando ve que empiezan a meterte cosas en el informe, dices, no, por favor, no me hagáis esto, ¿no? Porque Me estás diciendo que hay algunos sucede, abogados me que, lo han contado, que intentan meter... Eso a mí me lo han contado, que a crédito. veces sucede, ¿no? También tengo alguna sugerencia que ofrecerle a los árbitros, que es usadnos bien y usadnos más. De verdad creo honradamente hablar en nombre de la profesión cuando te digo que el 99,9% de los peritos estamos deseando contribuir de manera eficaz al mejor desarrollo del arbitraje. Y eso significa que si el árbitro nos pide, por ejemplo, que hagamos un cálculo adicional o que nos extendamos sobre las limitaciones del alcance de nuestro trabajo, que a veces son tan importantes para entender los resultados, o las limitaciones en el acceso a la información, lo vamos a hacer encantados. Cuidado, hay ocasiones, mencionaba antes el ejemplo de un compañero que había aportado hasta 8 informes. Hay ocasiones, por ejemplo, en las que te piden 10 escenarios porque el árbitro no quiere que se le vea un poco por dónde van los tiros, porque si te pide 2 ya va a quedar claro que van por ahí los tiros. Entonces te pide 10 como para disimular. Yo no sé si eso es eficaz o no, y puedo entender los motivos, pero no me parece eficaz. Pero sabed que los peritos estamos deseando ser un aliado del árbitro y aportar de manera efectiva y eficaz al procedimiento, para que el procedimiento funcione de manera rápida y llegue a un buen resultado. Y en esa misma línea también tengo una sugerencia, y esto algunos ya me han oído hablar de ella, para las cortes de arbitraje. Y sé que cuando digo esto todo el mundo me mira como si me hubiera vuelto loco, y tampoco me quiero enrollar mucho ahora, pero yo creo que los profesionales como yo tenemos más cosas que aportar al arbitraje. Además de las figuras del expert determination o del perito designado por el tribunal y tal, yo creo que se podrían crear fórmulas razonables que permitieran a la Corte ofrecer a los árbitros herramientas que les facilitaran el análisis y la comprensión de las periciales que les ofrecen las partes. Y si eso se lograra hacer de manera eficaz y respetando, por supuesto, contradicción, etcétera, yo estoy convencido de que ayudaría a mejorar ese balance entre tiempo y calidad del resultado. Pero de esto no me voy a enrollar más, luego si quieres te cuento más sobre esta idea mía. Perfecto. Desde el punto de vista del Council, yo sí me atrevería a hacer 2 sugerencias. Una, para intentar controlar los costes y reducir su impacto para el cliente final. La primera sería la de fomentar el que se acuda a la figura de la financiación de los pleitos. Pero para acudir a esa figura no nos podemos hacer trampas. Tenemos también que evitar y limitar, estigmatizar el que se acuda a la figura de la financiación de los pleitos. Tenemos que lograr entre todos crear un ambiente amigable que no suponga deteriorar la posición de parte cuando ya al principio se le pregunta si viene sola o viene acompañada de alguien que financia su pleito. Eso yo creo que es algo que todavía está por construirse en España, tiene un mayor recorrido en otras jurisdicciones y creo que antes o después acabará de cuajar. Y mi segunda sugerencia va dirigida a los árbitros, fundamentalmente a las Cortes, y es el que hagan uso de la imposición de costas como medida de reequilibrio de costes en el procedimiento arbitral. Yo sí que defiendo el que los árbitros tengan la valentía de administrar justicia en sus estrictos términos y se atrevan a dar a cada uno lo suyo y no dar a cada uno un poquito, y procurar no hacer daño a ninguna de las partes que está en el procedimiento. Creo que una utilización razonable y razonada de la figura de la imposición de costas de alguna manera ayudaría a
lograr una reducción en este sentido y que creo sería muy valorada por parte de los clientes, de los usuarios finales del arbitraje. No sé cómo vamos de tiempo, me da el reflejo, pero bueno, todavía nos queda un poquito. Perfecto. Bueno, Andrea, para terminar, en relación con el cliente, ¿cuál sería o cuáles serían las sugerencias que tú harías para intentar reducir estos costes del arbitraje desde el punto de vista del cliente? Pues yo creo que sí que se pueden hacer cosas y sí que hay medidas que podemos adoptar para reducir estos costes del arbitraje. Y creo además que esas medidas nos deben involucrar a todos los agentes que participamos en el arbitraje, a clientes, a árbitros, peritos, abogados, a todos les pediría un esfuerzo. Y como está mal hablar de los demás antes que de uno mismo, bueno, pues yo voy a hacer una sugerencia también, que es algo que nos aplicamos internamente, que como clientes creo que es importante que hagamos, creo que se está haciendo, pero creo que hay que darle la importancia y la atención que merece, que es que redactemos cláusulas arbitrales claras y completas. Quiero que nos evitemos, o la idea es que nos evitemos discusiones sobre competencia, discusiones sobre la disputa que está sometida a arbitraje. Al final, todos los incidentes que se den en el arbitraje se traducen en tiempo, en que el arbitraje se dilata en el tiempo, eso se traduce en coste. Y es verdad que cuando redactamos las cláusulas arbitrales, pues estamos en medio de la negociación de un contrato, una negociación en la que ponemos mucho énfasis, como es normal, en los aspectos comerciales. Son negociaciones que se suelen dilatar mucho, ya llevamos muchos meses negociando sobre esto, lo queremos cerrar y la cláusula arbitral o la cláusula de resolución de disputas se queda un poco relegada al último momento. Y ahí es donde creo que tenemos que poner el foco nosotros como clientes, junto con los abogados que nos asesoran en esos contratos, para evitar luego incidentes a futuro. Es difícil porque cuando vamos a cerrar un contrato todos estamos en nuestra vertiente comercial de buena relación entre las partes, nadie quiere ponerse a hablar de qué pasa si esto sale mal, pero es verdad que hay que hacerlo. Y ahí creo que nosotros tenemos que poner el foco también internamente. Y me ha gustado algunas cosas que habéis dicho, y antes decía Carlos que creías que no se ponía suficiente presión o que había que poner más presión en relación con los tiempos y sobre los árbitros y las cortes, así que te voy a recoger el guante y voy a poner yo un poco de presión, si me lo permites. Y es que como clientes también valoramos y necesitamos algo que has mencionado tú, Borja, que es árbitros valientes. Necesitamos árbitros que dirijan y administren el arbitraje activamente, de forma diligente y con decisión. Es decir, que no por el hecho de que el arbitraje sea flexible y nos permita modelarlo a nuestros intereses, que se vayan introduciendo trámites que al final son innecesarios, no estaban previstos en un inicio, son meramente tácticas dilatorias y no están debidamente justificados. Al final, vuelvo un poco a lo que decía al principio, ¿no? El tiempo es dinero y lo que queremos es una solución, la mejor solución en el menor tiempo posible. O sea que esas serían un poco mis sugerencias. Muchas gracias, Andrea. Carlos, recientemente uno de los periódicos, Expansión, vamos, por citarlo claramente, realizaba o recogía en un artículo un estudio de uno de los despachos que han intervenido anteriormente en relación con las diferencias retributivas de los árbitros dependiendo de las distintas cortes en las que actúan. Te pediría, por favor, tu opinión acerca de las diferentes sensibilidades que hay entre las distintas cortes a la hora de abordar tanto los costes administrativos del arbitraje como los honorarios de los árbitros. Sí, la elección de la Corte tiene un impacto considerable en el coste de honorarios del abogado y los gastos de la propia Corte. Algunas son considerablemente más caras que otras, pero en términos absolutos, no tienen necesariamente que serlo en términos relativos. Por
por ejemplo, me voy a referir a una muy específica. La CCI es una corte relativamente cara en el concepto de honorarios y de sus propios gastos, pero es una corte que hace un escrutinio muy riguroso, muy riguroso. Y le dedican muchas horas. O sea, yo tener la sensación, como árbitro, la has dedicado, si eres el presidente o el árbitro único, has estado semanas encerrado con el laudo, con la documentación, y crees que se lo sabes absolutamente todo porque estás totalmente imbuido y de repente vienen unos de fuera y dices, es que se lo han mirado muy bien. O sea, como haya un pequeño fallo... Otras cortes, a lo mejor, ahí sí que no voy a dar ningún nombre ni bajo tortura, cobran menos, esa partida es más baja, pero el escrutinio, dices, bueno, espero haberlo hecho muy bien, porque realmente muchas veces, uy, qué bueno es tu laudo, Carlos, no, y es que no quiero que me digan lo bueno que es mi laudo, al revés, quiero que me digan dónde puedo motivar más, dónde esa sentencia a lo mejor puede, en fin, porque a veces cuando estás tan metido en la materia puedes dar por supuesto cosas, etcétera. Y yo desde luego no me lo tomo como crítica. Luego también la participación de algunas cortes en los honorarios de los abogados, que puede llegar a algo que bueno, es difícil. A mí me parece difícil de entender que los honorarios del abogado tengan el mismo importe que los de la corte. Si los dos le han dedicado el mismo tiempo al arbitraje, es que algo ha ido mal, conceptualmente. Eso aparentemente no tiene mucha lógica. Y sin embargo, el cliente y los abogados perciben como que han dado una cantidad, ellos lo meten en un mismo concepto, ¿no? El concepto corte-árbitros, sin darse cuenta de que la corte puede tener una participación más o menos importante y la variación puede ser alta. Por lo tanto, es una materia compleja que yo animo sí, al cliente final a que lo mire y que compare y que vea que son precios distintos pero productos distintos. Y a lo mejor en un caso puede estar justificada una corte que aparentemente es más cara pero que por la cuantía de la materia lo justifica, y en otros casos a lo mejor esa misma corte puede no estarlo. Muchísimas gracias, Carlos, por mojarte, porque no era una pregunta fácil. Y para terminar, Juan Jesús, ¿en qué medida figuras como los dispute boards o los expert determination pueden ayudar a reducir el coste total de un procedimiento arbitral? Nos queda poco más de un minuto, así que no me voy a enrollar mucho. Yo solo diré que creo que hay figuras en las que se puede utilizar. O sea, yo sobre los roles del perito me podría tirar 4 horas hablándote aquí, así, pero voy a intentar hacerlo solo durante 40 segundos. Y creo que hay figuras, y los DRBs es un ejemplo, o la determinación de experto podría ser otro. Hay figuras que bien utilizadas pueden ayudar a reducir tiempos y por tanto coste, a mejorar la calidad del resultado y con esas dos cosas mejorar el value for money, ¿no? La relación entre la calidad del resultado y la inversión que se ha hecho. ¿Qué ocurre? Que si encargas una expert determination, pero tienes que tener convicción de que te lo vas a creer, porque si lo conviertes en una instancia más, pues no ahorra costes, solo los incrementa, ¿no? Y como he dicho antes, creo que algunas herramientas ya están ahí, son conocidas, y hay otras nuevas que podrían incorporarse al arsenal de recursos de los árbitros y de las cortes de arbitraje. Y sobre eso hablaremos el próximo día. Bueno, muchísimas gracias. Me habéis dejado 10 segundos. Os tengo que felicitar porque lo hemos clavado en tiempo y quiero dedicar estos 5 segundos que me quedan, aparte de daros las gracias, dárselas a Javier, a Sonia y a Pello. Felicitaros por este 10º aniversario y deciros que ha sido un honor y un placer acompañaros durante todo este viaje. Muchísimas gracias.